Estamos estudiando acerca de la profecía de los 2300 días. Con respecto a esta profecía de los 2300 días, encontramos que se está hablando de la purificación del santuario y esto señala a un juicio que Dios va a hacer. Hablando acerca de este juicio que Dios va a hacer y de la purificación del santuario, nosotros encontramos que en la Biblia se presenta la declaración que hay libros en el cielo. También la palabra libros, vamos a mencionarla como registros en el cielo. En esos registros ya hemos estudiado estos registros que se mencionan en la Biblia, ya hemos estudiado, hemos analizado algunos aspectos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que está escrito en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 9, donde se menciona eh, los registros o libros en el cielo. Con respecto a esto, vamos a leer aquí en Daniel las declaraciones que tienen que ver con el señalamiento de los libros en el cielo, pero no vamos a poner nuestra atención a explicar este texto ni esta visión, estos aspectos que se están tratando en este capítulo del libro de Daniel. Solamente vamos a hacer eh, una explicación somera acerca de algunos detalles que se mencionan, de algunas cosas que se mencionan, y vamos a analizar un poco más acerca de los libros que aparecen en el cielo. Entonces, también quiero decir que en este capítulo 9 del libro de Daniel se están presentando los imperios que han gobernado en el mundo, en la parte del mundo donde estos imperios existieron, comenzando con el imperio de Babilonia, muy parecido con respecto a lo que significa lo que se está diciendo, con lo que se habla en Daniel capítulo 2, donde en vez de bestias se presenta la historia de este mundo como una imagen que Dios le dio al rey Nabucodonosor en un sueño. Aquí vamos a ver y vamos a explicar algunas cosas como hemos dicho. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Esta declaración de que estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, eh, se nota que está hablando de algo que Daniel estaba mirando antes de poner la atención en el aspecto que ahora está hablando. Lo que Daniel estaba mirando fue en la visión que Dios le daba el surgimiento de imperios que hubo en la parte del mundo donde se está tratando en la Biblia, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, finalmente el imperio romano y un aspecto que tiene que ver con la religión cristiana
y también se menciona como un aspecto que tiene que ver con una fase de la existencia de Roma como un imperio. Analizamos estas palabras que se presentan en el versículo 9, que dicen, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó. Es una visión que Daniel está presentando. En temas anteriores hemos dicho que cuando un profeta tiene una visión que Dios le está dando, las cosas que se ven en esa visión no significa que eran cosas reales tal y como se están mencionando, porque en la visión lo que hay que conocer no es el detalle de las cosas que se están mirando, porque estos son símbolos para entender las cosas que Dios quiere que se enseñen. En esta visión donde Daniel dice que estuvo mirando hasta que fueron puestas sillas y que se sentó un anciano de grande edad, no significa que en el reino de Dios tengan que haber sillas así como las hay en el mundo donde vivimos. Hay distintos materiales por los que se forman las sillas o los muebles donde uno se sienta o se utilizan para alguna otra cosa. No significa que en el cielo los árboles se saquen una madera para hacer sillas, sino que se está hablando de un lugar que Daniel vio en visión y como humanos que nosotros somos, que entendemos que en un lugar donde se va a hacer una obra de juicio, hay asientos donde los que participan se sientan. Pero no quiere decir que en el cielo hay sillas, ni fue exactamente así como se está señalando. Lo que se está diciendo es algo para que nosotros, los seres humanos, podamos entender y en nuestra mente quepa el aspecto que si se va a hacer un juicio, hay personas que presiden el juicio, que dirigen y actúan en el juicio, y hay también testigos de esos juicios. Pero, como que se está hablando de una visión, lo importante no son los lugares y las formas que se dicen específicas, sino lo que está siendo simbolizado por estas cosas que son como patrones que señalan lo que en el cielo se está haciendo y en el caso de Daniel, que ve esta visión, señala las cosas que Dios está haciendo y que Daniel debe entender porque él va a hablar después de esas cosas que él está mirando. Se presenta como una sala donde se va a hacer un juicio. En la lectura de este capítulo de Daniel se ve, eso no lo vamos a analizar ahora, sino en otro momento, solamente vamos a analizar lo que tiene que ver con respecto a los libros o a los escritos. Pero en el libro de Daniel se presenta que esta sala que se está mirando, en la cual se están viendo símbolos, cosas que Daniel vio, pero que representaban el juicio que Dios va a hacer a toda la humanidad. Entonces se está señalando esto, repito una vez más,
para que nosotros lo podamos entender. Pero Daniel ve que se está preparando el ambiente para un juicio y ese ambiente donde hay un juicio, hay un anciano de vestiduras blancas, de pelo blanco, un anciano de mucha edad. Este anciano es una representación de Dios el Padre. No significa que cuando nosotros en la Biblia vayamos a pensar o hablar de Dios, tengamos que decir que Dios es como un anciano. Un anciano, una persona de edad, una persona mayor de edad. Lo que se presenta de Dios en este caso es que la vestidura blanca que el anciano tiene es un símbolo de la pureza de Dios, es un símbolo de la verdad y la gloria de Dios. Que sea un anciano de día no representa que Dios en el cielo tenga que ser una persona mayor de edad, porque lo que es Dios en realidad nosotros no sabemos cómo es. Dios se pone como si fuera un hombre y se presenta así a Daniel para que entendamos lo que Dios está transmitiéndonos, dándonos en su palabra que estas cosas significan. Pero no que Daniel esté diciendo que Dios es una persona vieja, una persona de grande edad. No es así. Dios, nosotros no podemos compararlo con nada de lo que en la tierra existe. Dios es más que todo lo que en la tierra hay, que todo lo que en el universo hay. Es una realidad más que todo eso. Pero Dios es algo que va más allá de nosotros mismos. No podemos saber cómo es Dios, pero sí podemos entender en las escrituras quién es Dios, qué hace Dios por nosotros y cómo Dios hace para que atestigue en el cielo que todos los humanos que hemos dicho que somos hijos de Dios y aceptamos a Dios como nuestro Salvador, Dios está señalando, o estas palabras que se están mencionando están representando cómo es en la tierra, pero está diciendo lo que Dios es. Repito, Dios es espíritu, en espíritu le adoramos, pero la Biblia no dice cómo es Dios. Que se menciona como un anciano de día, se está refiriendo al poder, la longevidad y el poder de Dios para crear y llevar en sus manos a su creación. Y así el ser humano se mantiene con Dios para siempre. Aquí en el libro de Daniel, en este capítulo que estamos analizando y que habla también acerca de los registros celestiales, no se está señalando ninguna cosa que nosotros tengamos que decir que fue así mismo, sino que Dios da simbolismos y a través de los simbolismos vemos la obra de Dios en favor de la redención de la humanidad. Entonces, el cabello blanco significa la vida de Dios, la pureza de Dios. Las vestiduras blancas
simbolizan la justicia de Dios, que lo que Dios tiene es blanco, puro, limpio. La palabra blanco aquí está refiriéndose a las cosas que no tienen mentira, que lo que dice es verdad, declaraciones que en la Biblia nos habla de nuestro Dios y que Dios es un Dios de amor y es también un Dios de libertad. Este anciano que representa al Padre, a Dios el Padre, que tiene las vestiduras blancas que hablan de la justicia de Dios, que habla de la santidad de Dios y también de la eternidad de Dios. Él, Daniel dice que está mirando hasta que fueron puestas sillas y el anciano de grande edad se sentó. Y dice el texto aquí, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Aquí se presentan esas sillas con ruedas y las cosas que se están mencionando, pero repito una vez más, es una visión y no significa que realmente habían sillas con ruedas, que hubiera una mesa o tronos, no significa eso. No era eso realmente así, sino que significa el lugar donde Dios va a juzgar, va a ser un juicio que tiene que ver con las personas y se habla de la santidad, de la justicia, del amor de Dios, de los atributos de Dios como el que está llevando a cabo o adelante este juicio que aquí se presenta. Y el fuego que se está hablando aquí también señala la pureza y la santidad de Dios. También, antes de hablar de los libros, quiero señalar este otro aspecto. Cuando Dios se manifiesta a los seres humanos, se manifiesta de distintas maneras, según el propósito o de las cosas de las cuales se estén hablando. Aquí Dios se manifiesta en la visión a Daniel de esta manera que estamos diciendo, pero digamos cuando el mismo Dios se presentó delante de Moisés en el desierto, se presenta como una zarza que está ardiendo y no se consume. Son formas en las cuales Dios se revela, pero se revela para que nosotros entendamos el tema del cual Dios está tratando. No que sea así exactamente, porque ni Dios es un anciano viejo, no es un anciano con una barba blanca o con cabellos blancos, es un símbolo de Dios que va a juzgar todas las cosas que tienen que ver con las personas que han decidido seguir a Dios. También para garantizar la justicia de lo que Dios va a hacer y que lo que Dios va a hacer es correcto, es verdadero y es lo que debe hacerse, vamos a seguir nosotros leyendo aquí en Daniel 7, versículo 10 ahora. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Un río, repito, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Esas millares y millares que le servían
eran los ángeles celestiales. El río de fuego también significa la pureza de Dios. El juicio que Dios está haciendo es puro, es verdadero y es de acuerdo a lo que el ser humano merece y debe recibir. Voy a leer un poco más del texto, pero comenzando una vez más en el 10, versículo 7, capítulo 7, versículo 10, vamos a leer otra vez el versículo este. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones de millones le servían. Estos millones de millones que servían a Dios representan a los ángeles celestiales, no representa a los hombres, sino que representa a los ángeles celestiales que están en la presencia de Dios. Terminando la lectura del texto, dice, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. El juez se sienta. ¿Quién es aquí el juez? No estamos presentando todo lo que tiene que ver eh, con los símbolos que se están dando para hablar del juicio de Dios. Pero, ¿quién es el juez? Eso solamente lo vamos a mencionar ahora y ponemos de esta manera. Dios es el que preside el juicio. El juez es Cristo. Así lo dice la Biblia. Lo hemos visto en otros temas y lo volveremos a hablar también en este que tiene que ver de los libros que están en el cielo. Eh, Dios es el juez, pero los ángeles están representados como millones de millones, que son espíritus ministradores para aquellos que siguen a Dios. Los ángeles son los que se están presentando aquí, esos millones de millones que están interesados en cuanto a la salvación del ser humano. Estos millares que son los ángeles representan los testigos, los testigos que asisten al juicio. Estos ángeles en el juicio se presentan no solo como testigos, sino como ayudadores, como ministros que están a favor de los que siguen a Dios, señalando que los seres humanos que todos hemos de comparecer delante del juicio de Dios, recibimos la ayuda que Dios nos envía para que nosotros sirvamos a Dios y enseñemos la verdad de Dios. Con respecto a esto, en el cielo se escribe libros, pero esos libros, ¿qué cosas son? La declaración dice, y los libros se abrieron. No está hablando aquí de un solo libro o de un solo registro. Está diciendo, y los libros se abrieron. Está hablando de más de un libro. ¿Cuáles son estos libros que están en el cielo? Dice la Biblia que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Ya lo hemos analizado en otros temas, estamos viéndolo en este tema y también en el tema que daremos después de esto. Esos libros que
que están en el cielo son los siguientes. Libro de memoria. Libro de memoria hay dos en el aspecto que se está tratando. Libro de memoria que tiene que ver con los hijos de Dios, del cual ya hemos hablado, lo que dice que seguimos a Dios. Cuando tiene que ver con los hijos de Dios, también hay un libro que en vez de ser el libro de memoria, donde se están registrando todas las cosas correctas y buenas que hacen los seres humanos de acuerdo con su obediencia a Dios y de acuerdo con lo que Dios quiere que se haga, también hay seres humanos que de ellos está registrado que ellos no siguen a Dios, no obedecen a Dios, no entregan su vida a Dios y por lo tanto no están escritos en el libro de la vida. El libro de memoria de las personas que no están escritos en el libro de la vida significa que ellos tienen otro registro, no el registro de las cosas buenas, sino el registro de la muerte, porque al no obedecer a Dios ni seguir a Dios, pecan y el pecado nos separa de Dios y el hijo del pecado es la muerte, porque el pecado es violación de la ley de Dios. El libro que se representa de memoria para los que temen a Dios señala lo siguiente, en este libro donde está puesto, en esto que estamos tratando, donde está puesto el juicio de Dios, del cual hablamos aquí y seguiremos hablando. En ese libro o en esos libros donde están los registros, las memorias de los que seguimos a Dios, están señaladas todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que hemos hecho y que Dios lo sabe, lo anota y también están escritos los pecados que Dios nos ha perdonado. Se registran las cosas que hemos hecho en favor del Evangelio, en favor de Dios, y también las cosas que hemos hecho, pero donde fallamos, pero donde nos arrepentimos. Y de acuerdo a estos registros, se señala que los hijos de Dios hemos sido pecadores, pero nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón a Dios y nuestros pecados han sido perdonados. Y en el libro de memoria, cuando uno pide perdón por sus pecados y se arrepiente, de acuerdo a como la Biblia dice, es el arrepentimiento verdadero, Dios pone la palabra perdonado. Pero se está señalando en estos libros que hay otros que no van a ser perdonados, que no actúan de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces es el libro de memoria que señala a los que se van a perder. Como que hay un elemento de juicio donde Dios dice quiénes se salvan y quiénes se pierden, se está señalando también que el juicio que Dios va a hacer en estos libros se señala cómo es que el hombre después de pecar, después de estar condenado a la muerte por el pecar, es purificado y es por la sangre de Jesús. Es porque aceptamos y seguimos a Jesús. Luego, estos libros que estamos señalando están siendo testigos que señala a seres humanos que aunque hemos sido pecadores,
Estamos en el libro de la vida porque Dios nos perdonó en armonía con el plan de la redención que Él viene a buscar a aquellos que le amamos y le seguimos. Y también está señalado las personas que aunque dicen que siguen a Dios, no siguen a Dios de verdad y por lo tanto se van a perder. En otro tema que vamos a estudiar de los libros, vamos a hablar de los libros que señalan todo lo que se pierden. Pero en este caso específico, estos libros tienen la siguiente característica que debemos mencionar con respecto al juicio de Dios. ¿Cuántas personas dicen que siguen a Dios y que es verdad que le siguen y entregan su vida a Dios? Pero ¿cuántas personas hay que dicen que siguen a Dios, pero en realidad no obedecen a Dios ni siguen a Dios, que aunque se llaman hijos de Dios, no lo son porque no obedecen ni siguen a Dios? Eso se señala en el juicio y en los libros que están los registros se señala quiénes son dignos de la vida y quiénes son dignos de la muerte. Lo último que quiero mencionar en este tema acerca de estos registros es que Dios no necesita investigar lo que cada persona que en la tierra hay, que hemos de ser salvos, o que cada persona que en la tierra, dije ahí, ahorita debo decir que ha habido, que hay o estaremos, que nos vamos a salvar o que nos vamos a perder. ¿Quiénes de los que han dicho yo soy un hijo de Dios, en realidad no lo es y se va a perder? No es que, como la palabra que se ha usado para hablar de este juicio, se dice el juicio investigador, no es que Dios esté investigando, porque Dios lo sabe todo y está todo escrito, sino más bien, y con estos términos, repito, se está vindicando el nombre de Dios, porque cuando Dios dice, este es para vida eterna, es porque están las razones que están de acuerdo con lo que Dios dice y que esa persona se va a salvar. Vindica el nombre de Dios al decir, este se salva. Y también vindica, señala el nombre de Dios, la verdad, lo correcto, al decir, este se pierde, porque se señala ante el universo que aunque dicen seguir a Dios, en realidad no lo dicen. Entonces, en este juicio se vindica el nombre de Dios y se ratifica que Dios es justicia y que Dios es amor, porque los que se pierden y los que se salvan, sus acciones todas están escritas en el libro de Dios, el libro de memoria, y está el libro de la vida, porque aparecen allí todos los hijos de Dios que hemos de ser salvos y que somos salvos desde que aceptamos a Jesús y mientras estemos en sus manos. Todos los que hemos de estar en el reino de Dios están señalados en este registro o en este libro. Llego hasta aquí con esta temática. Eh, Me gustaría que lo pudieras escuchar bien y pudieras compartirlo para que nos ayude a todos a amar a Dios, a seguirle y saber que Dios es justo y sus decisiones son justas y son correctas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.